Bienvenidos a la clase número 29 de crear una escena sci-fi en Blender. En esta clase vamos a empezar a evaluar un poco lo que son las opciones de renderizado. Hasta ahora solamente habíamos hecho foco en el tema de la resolución. Habíamos visto que podemos seleccionar la opción Border para que solo renderice lo que entra dentro de la vista de la cámara. Pero tenemos muchísimas opciones más dentro de lo que sería el seteo de nuestro render. Vamos a comenzar a analizar algunas de las opciones más importantes. Por un lado tenemos el sector de output, que nos va a permitir seleccionar un directorio hacia donde vamos a guardar nuestra imagen de render, al mismo tiempo que definir el formato en el que vamos a estar guardando la imagen. Pero esto se vuelve particularmente útil a la hora de renderizar animaciones. Por ahora nosotros no tenemos por qué preocuparnos por este sector de la interfaz, porque vamos a poder exportar la imagen y guardarla en el formato que querramos una vez que ya la tenemos renderizada. No hace falta que presetemos la salida de la imagen previo a renderizar. Vamos a ver que más abajo en esta lista tenemos opciones de sampling, y el sampling lo que hace es determinar la cantidad de samples, que significa muestras, que va a generar cycles al renderizar. ¿Y qué son las muestras? ¿Qué son las samples? Bueno, si activo la vista de render en el viewport, podrán ver que al principio la imagen se ve con mucho ruido digital, muchos puntos, y tenemos este valor que empieza a subir 15, 16, 17, 18 hasta 32. Lo que está identificando ese contador es la cantidad de samples, la cantidad de muestreos que está haciendo de la luz hacia los píxeles de nuestro monitor. Se detiene en 32 porque acá tenemos seteado que la cantidad de samples para una preview sean 32. Si yo la llevo a, por ejemplo, 50, va a seguir avanzando hasta llegar a 50. Y si la dejo, por ejemplo, en 0, no va a dejar de avanzar nunca, porque 0 es igual a sin límite. Es decir, que va a seguir renderizando y va a seguir generando muestras indefinidamente. Vamos a volver a limitar ese número, y como se darán cuenta, a medida que avanza en la cantidad de muestreos, la imagen se va volviendo más y más limpia. Es decir, va teniendo cada vez menos imperfecciones, menos ruido en las zonas de conflicto, como pueden ser las cavidades internas de estos laterales. Se puede apreciar bastante ruido en esos sectores, dentro de lo que es el lente, por el material, o mejor dicho, el shader de tipo glass, que genera bastante ruido. Así que podemos decir que cuantas más samples, cuantos más muestreos hagamos, más limpia va a ser nuestra imagen final. Tenemos algunos presets, Final, Preview, que nos altera automáticamente la cantidad de muestreos. En este caso está activando este botoncito que dice Square Samples. Significa que este número, en lugar de ser interpretado como el número en sí mismo, va a ser interpretado como este número al cuadrado. Es decir que si tenemos 12 para el render, 12 al cuadrado es 144, nos va a hacer 144 muestreos. Podemos desactivar Square Samples para que la cantidad de muestreos sea exactamente el número que pongamos acá. También tenemos estos selectores de clamping, y clamp lo que va a hacer es limitar el valor máximo de un píxel a cierto número. A veces pasa que tenemos puntos blancos alrededor de nuestra imagen, puntos sobreexpuestos, y lo que ocurre con eso es que por más muestreos que hagamos no los vamos a eliminar. Entonces tenemos estos valores para limitar el valor máximo de luz que puede tener un píxel, de tal modo que podamos eliminar esos puntos blancos que a veces empiezan a aparecer en lugares aleatorios de la escena. Y tenemos en el sector de Light Paths lo que serían las opciones para definir cuántos rebotes queremos que tenga como máximo y como mínimo un rayo de luz disparado hacia la escena. Si reducimos los rebotes a 1 de máximo y 1 de mínimo, vamos a ver que perdemos un montón de reflejos en nuestra imagen, porque ahora la luz no está rebotando, o mejor dicho, está rebotando una única vez, que es la vez que utiliza para rebotar hacia nuestra cámara, hacia nuestros ojos. De tal modo que perdemos un montón de reflexiones de la luz
Así que por ahora lo vamos a dejar en como estaba por defecto, 12, creo que era 3. Y volvemos a tener la luz rebotando al menos entre 3 y 12 veces sobre la escena. Y podemos también hacer una selección específica dependiendo del tipo de shader. Si por ejemplo en este caso nosotros sabemos de antemano que no tenemos ningún material diffuse, no tenemos ningún elemento con un material de tipo diffuse en esta escena, entonces podemos llevar el diffuse a 1, de tal modo que ahora Blender no se va a molestar en calcular 4 rebotes para superficies de tipo difusas, y eso nos viene bien porque no lo necesitamos, ya que no tenemos superficies de tipo difusa en nuestra escena, y Blender no se va a molestar en calcularlas, dándonos como resultado un render más rápido. Me faltó decir cuando hablaba de muestreos que obviamente, así como la calidad del render aumenta a mayor cantidad de muestreos, también va a aumentar lo que tarda en renderizar. Así que hay que tener cuidado con qué número seteamos en el valor de samples del render, porque si es demasiado excesivo, no va a terminar de renderizar nunca. Y por último, en esta introducción a las opciones del render, tenemos esta opción bajo el título de Film, con una checkbox para la opción Transparent, y lo que nos va a dar esto es que el fondo, si yo ahora me voy a una capa que solamente tenga el dron, que el fondo sea transparente en lugar de tener el color del Word, que en este caso está controlado por nuestra imagen. Lo que hacemos es que directamente el fondo sea transparente, que no se vea nada, y que luego en nuestro render podamos exportar un PNG con esta figura, si renderizáramos esto, separada del fondo, es decir, con un fondo transparente que podamos colocar sobre cualquier otra imagen sin necesidad de recortarla manualmente. Vamos a volver a activar el resto de las capas. Y lo último que quisiera mostrarles para aquellos que tengan placa gráfica en su computadora es que pueden hacer que en lugar de renderizar por CPU, como está renderizando en este momento, renderice a través de una placa gráfica. Para hacer eso vamos a ir a File, User Preferences, y en la solapa de System vamos a encontrar bajo el título de Compute Device la opción CUDA. CUDA son los núcleos de las placas GeForce, es decir, las placas de Nvidia, y es el tipo de placas que Blender soporta para renderizar por GPU. Y una vez que cliqueamos en CUDA, podemos, en este sector de la interfaz, cambiar el dispositivo de CPU a GPU, y ahora nuestra imagen se va a renderizar a partir de nuestro procesador gráfico, es decir, a partir de nuestra placa gráfica, en lugar de a partir de nuestro microprocesador. Los que tengan una placa gráfica compatible, les recomiendo setearlo de esta manera, porque en general, salvo que tengan una placa gráfica muy vieja y un procesador muy nuevo, en general la placa gráfica va a renderizar más rápido que el CPU, en tanto sea una de las placas compatibles que se manejan con núcleos CUDA. Por ahora yo lo voy a dejar en CPU porque estoy capturando la pantalla a través de la placa gráfica, así que se me pone bastante lenta la grabación si renderizo por GPU. Y vamos a ver que podemos simplemente cliquear Render o utilizar el atajo del teclado F12, la tecla F12 en el teclado, equivale a tocar este botón de Render. Y si lo hacemos, nos va a abrir el editor de imagen V y va a renderizar nuestra imagen con la cantidad de samples que hayamos seteado en el valor de render de este sector de la interfaz. En este caso la renderizó con solamente 12 muestreos, que es muy poco, y por eso salió con muchísimo ruido, pero nos sirve como ejemplo. Y una vez que estamos acá, en este visor y con la imagen ya renderizada, podemos ir a Imagen, Save as Image, y guardar esta imagen en nuestro disco duro para luego editar en la plataforma que querramos o tener simplemente nuestra imagen guardada. Y como les había anticipado, no hace falta setear el formato y la dirección acá, porque una vez que la tenemos renderizada en esta porción de la interfaz, podemos guardarla donde nosotros queramos, desde guardar como imagen, y podemos también desde acá determinar el formato en el que queremos guardarlo. También podemos guardar varios renders dentro de una misma sesión,
cambiando el slot. En este momento estamos en el 1. Me voy a ir al 2, en el que no tenemos nada renderizado. Y voy a aumentar drásticamente la cantidad de muestras. En este caso a 600 muestras para el render. Y voy a volver a renderizar para que veamos la diferencia que hace un muestreo de 600 ciclos, contrario a un muestreo de 12 ciclos como acabamos de hacer. Vamos a ver qué sale en el render. Y ahora por fin terminó y podemos analizar las diferencias. Esta imagen está mucho más limpia. Si nos vamos al slot 1, vamos a ver que esta, que tenía solamente 12 muestreos, está con muchísimo más ruido, pero se renderizó en apenas 15 segundos. Y esta del slot 2 tiene una definición muchísimo más limpia, pero demoró unos 10 minutos en calcular. Lo último que quisiera que tengamos en cuenta es que el tamaño de esta imagen no es de 2400 por 2000, sino de 1200 por 1000, porque tenemos este slider posicionado al 50% del tamaño que seteamos acá. Este es un slider que nos permite modificar rápidamente el porcentaje de tamaño para hacer renders de prueba, y una vez que tengamos definido nuestro seteo final para un render definitivo, podemos llevarlo al 100% y ahora sí va a renderizar al tamaño indicado en nuestra resolución. Con eso estamos listos para pasar a la próxima clase, en la que vamos a setear definitivamente la configuración para el render de nuestra escena y dar por concluido el módulo de exportación de nuestra imagen.